Imagina una noche oscura, el viento susurrando secretos antiguos y un silencio que pesa en el aire. Marta, una mujer común, jamás pensó que se encontraría cara a cara con uno de los mitos más aterradores de nuestra cultura, La Llorona. Lo que empezó como una noche tranquila, se transformó en una pesadilla que jamás podrá olvidar. ¿Te atreves a escuchar su historia? Marta. Marta, una joven de la ciudad que se había mudado recientemente al pueblo con su esposo Carlos, no le daba mucha importancia a las leyendas locales. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo y los comentarios de los vecinos, ella siempre había sido escéptica con respecto a las historias de fantasmas. Para Marta, la figura de la Llorona no era más que un mito, una historia creada para asustar a los niños. Carlos, por otro lado, aunque tampoco creía completamente en la leyenda, siempre había sido más respetuoso con las creencias locales. La primera vez que escucharon la historia de la Llorona fue durante una reunión en casa de uno de los vecinos, don Tomás, un hombre mayor que había vivido toda su vida en el pueblo. Dicen que la Llorona aparece cerca del río, especialmente cuando la luna está llena, relató don Tomás, mientras sus ojos se oscurecían con el recuerdo. Yo mismo la escuché hace muchos años, y puedo jurar que no era imaginación. Sus lamentos eran tan profundos, tan desesperados, que helaban el alma. Y cuando uno escucha su llanto, es mejor no responder, es mejor no acercarse. Marta sonrió con escepticismo, pero Carlos la miró preocupado. Tomás, ¿qué pasa si alguien la ve o responde a sus llantos? Preguntó Carlos con curiosidad, pero también con un rastro de temor. El anciano bajó la voz y miró alrededor, como si temiera que la mismísima Llorona pudiera escucharlo. Quien la ve o la escucha de cerca, no vuelve a ser el mismo. A veces desaparecen. Otros regresan, pero jamás vuelven a hablar de lo que vieron. Como si el miedo les hubiera arrancado la lengua. Los días pasaron, y Marta no podía dejar de pensar en la leyenda. La curiosidad la consumía. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente había algo más allá de las simples historias? Decidió que necesitaba comprobarlo por sí misma, para demostrarse que no había nada de qué temer. Una noche en particular, la luna llena bañaba el pueblo con una luz fantasmal. Carlos estaba fuera de viaje por trabajo, y Marta se quedó sola en casa. Mientras observaba la luna desde la ventana de su dormitorio, una inquietud se apoderó de ella. Recordó el río, el lugar que don Tomás mencionaba con tanto temor. Movida por un impulso inexplicable, Marta tomó una linterna y decidió salir. Quería desmentir aquella leyenda de una vez por todas. Caminó hacia el bosque, donde el río serpentaba en la oscuridad. El sonido del agua corriendo era suave, relajante, pero el aire estaba cargado de una sensación extraña, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Mientras se adentraba en el bosque, los árboles parecían alargarse sobre ella, proyectando sombras que se retorcían a la luz de la luna. Marta avanzó, intentando controlar su respiración que se aceleraba. Finalmente, llegó a la orilla del río. Todo estaba silencioso, salvo por el susurro del agua y el crujido ocasional de las ramas. Miró alrededor, buscando algún indicio de la famosa Llorona, pero solo encontró el vacío de la noche. No hay nada, susurró para sí misma, sintiéndose algo ridícula por haber creído siquiera un segundo en aquella historia. Pero justo cuando dio media vuelta para regresar a casa, lo escuchó. Un lamento distante, casi imperceptible, pero tan desgarrador que hizo que los cabellos de su nuca se erizaran. Una "ay mis hijos", que resonó en la noche, llenando el ambiente de un terror indescriptible. Marta se detuvo en seco. Intentó convencerse de que solo era el viento, pero el lamento se repitió, esta vez más cerca. El aire se volvió frío de repente, y una niebla fina comenzó a levantarse desde el río. No puede ser, murmuró, pero el miedo ya empezaba a apoderarse de ella. A lo lejos, entre la niebla, pudo ver una figura femenina. Vestía un vestido blanco, largo y desgarrado, que flotaba a su alrededor como si no tocara el suelo. Su cabello, negro y enmarañado, le cubría el rostro, pero Marta podía sentir la tristeza que emanaba de esa presencia. El llanto, ahora más fuerte, llenó el aire. Era un lamento de madre, un dolor insoportable que parecía atravesar el alma. Marta retrocedió, pero sus piernas temblaban, como si algo la atara al suelo. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía ver sus ojos, Marta sintió la mirada vacía de la Llorona perforando su ser. De pronto, el llanto se detuvo. El silencio fue aún más aterrador. Y entonces, la figura habló, pero su voz era un susurro frío y distante. ¿Dónde están mis hijos? El terror paralizó a Marta. Su mente gritaba que corriera,
que huyera, pero su cuerpo no respondía. De pronto, la figura comenzó a moverse hacia ella, deslizándose por el aire como si flotara sobre el agua. Marta retrocedió, tropezando, hasta que cayó al suelo, pero la figura se acercaba cada vez más. La Llorona estaba justo delante de ella. Su rostro, ahora visible bajo la luna, era una máscara de dolor y furia. Su boca, abierta en un grito silencioso, parecía congelada en una eternidad de sufrimiento. ¿Eres tú quien los ha tomado?, preguntó la voz fantasmal, mientras se inclinaba sobre Marta. Marta sacudió la cabeza frenéticamente, incapaz de hablar. Todo su cuerpo temblaba. La figura alargó una mano cadavérica hacia su rostro, y el frío que emanaba de ella la hizo gritar. Pero en ese instante, algo la distrajo. Un ruido, quizás un animal o el viento, hizo que la Llorona se girara. Aprovechando el momento, Marta, dominada por un instinto de supervivencia, se levantó y corrió lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, y sentía que algo la perseguía. El llanto volvió a resonar, esta vez como un grito de furia, como si la Llorona supiera que su presa escapaba. Marta no se detuvo hasta llegar a su casa, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Cerró la puerta de golpe y se desplomó en el suelo, sin poder controlar el temblor que recorría su cuerpo. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera calmarse lo suficiente para pensar con claridad. Desde esa noche, Marta no volvió a hablar de lo sucedido. Se encerró en sí misma, como si el miedo la hubiera consumido por completo. Cuando Carlos regresó de su viaje, intentó preguntarle qué le había pasado, pero ella solo lo miraba con ojos vacíos, incapaz de expresar el horror que había vivido. Con el tiempo, Marta comenzó a desaparecer de la vida social del pueblo. Los vecinos la veían cada vez menos, y su casa, que antes había sido cálida y acogedora, se convirtió en un lugar oscuro y sombrío. Las pocas veces que alguien la veía, parecía que su espíritu había sido arrancado, dejando solo una sombra de lo que alguna vez fue. Algunos susurraban que la Llorona la había marcado, que había visto algo que nadie debía ver. Otros simplemente creían que el miedo había consumido su cordura. Pero nadie se atrevía a mencionar la leyenda en su presencia, por temor a que pudiera atraer aquello que la había aterrorizado. Y así, la historia de la Llorona seguía viva en el pueblo, alimentada por aquellos que, aunque nunca la hubieran visto, sabían que su lamento nunca se apagaría. Al final, Marta era la prueba viviente de que algunas leyendas no son solo historias. Esta fue la historia de Marta. Espero que te haya gustado. Si es así, no se te olvide dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en otra historia del más allá.